Vamos entonces a orar para comenzar la predicación. Señor, en esta preciosa mañana te exaltamos. Te damos gracias por el día que nos das. Te adoramos, amado Señor, y ponemos en tus manos la predicación en esta mañana. Como escribe el apóstol Pablo a los Efesios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos entender, para que podamos discernir, amado Señor, que tu palabra es esa fuente que trae salvación y vida eterna cuando es iluminada por tu Espíritu Santo y aplicada a nuestros corazones. Ponemos pues en tus manos este tiempo y rogamos la guianza de tu Espíritu Santo para que al exponer las Sagradas Escrituras, Señor amado, tú traigas salvación, pero también traigas edificación a nuestras almas. Te adoramos en esta preciosa mañana, en Cristo hemos orado, amén y amén. Mis hermanos, hemos estado compartiendo la predicación expositiva acerca del Evangelio según San Mateo. Hoy corresponde la lectura en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Así que les invito por favor, mis hermanos, para que vayamos a la Sagrada Escritura. Mateo 5, 17 al 20. Dice entonces de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mis hermanos, la palabra de Dios es infalible e inerrante. Es decir, no tiene falla alguna, no tiene ningún error en lo absoluto. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia, es como Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable y permanece, como acabo de decir. Mateo 24, 35 dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algunos piensan que se debe adaptar la palabra del Señor a diferentes tiempos o culturas, que de acuerdo a la cultura, dicen algunos, la Biblia se debe entonces de adaptar a las personas, lo cual es completamente erróneo y equivocado. Al contrario, la palabra de Dios permanece para siempre y está por encima de los tiempos o de las culturas. De hecho, es tan importante y tan poderosa y tan perfecta la palabra del Señor que está por encima de todas las leyes humanas. Yo no conozco mucho de leyes, pero aquí hay una hermana que recién se graduó o se graduó ya de abogada, ella sabe más del asunto. Pero uno puede ver por noticias o en diferentes medios cómo las leyes son cambiantes, cómo cambia una ley, no sé, la ley estatutaria, otra ley, el Congreso cambia las leyes y permanentemente van y vienen. No solamente en Colombia, sino en todos los países. Cambian las leyes, cambian las leyes, cambian las leyes, y de acuerdo a eso el pueblo y los países viven. Pues mis hermanos, la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre.
está por encima de cualquier ley y autoridad humana. Es tan poderosa la palabra que trasciende las fronteras, los países, las naciones, los continentes. No hay quien pueda parar o frenar la palabra del Señor y tampoco el pueblo de Dios. No estamos limitados a un lugar geográfico porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Entonces es más poderosa que cualquier ley humana que pueda existir aquí en la tierra. Como hemos visto, nuestro país, Colombia, ha estado envuelto en diferentes problemas y situaciones. Leyes van, quieren cambiar las leyes, y todo ello. Lastimosamente hemos vuelto a tiempos de antaño, donde se veía tanta violencia y tanta maldad, lastimosamente. Oramos para que el Señor sea obrando también en nuestro país, Colombia, el cual es muy hermoso y amamos mucho. Pero por encima de todo lo que pueda pasar está Dios y su palabra. A Él no se le escapa absolutamente nada de lo que pasa o lo que pasará. Pero nos dejó algo muy valioso, mis amados hermanos, la tenemos en nuestras manos, la palabra del Señor. Y el texto que acabamos de leer podría decir que es como una defensa del Señor a guardar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Porque el ser humano ha tratado de torcer muchas veces la palabra del Señor, pero Él mismo dice que ni una jota ni una tilde van a pasar, sino que antes todo se debe ¿de qué? De cumplir. Todo tuvo y tendrá cumplimiento conforme, mis hermanos, está escrito. Está escrito. En el siglo II, un teólogo cristiano llamado Marción fue uno de los primeros herejes de la iglesia primitiva. No sé si de pronto alguien ha escuchado a este hombre famoso, que influyó mucho en la doctrina cristiana y que trajo una corriente que desvió el evangelio a muchas personas. Marción. Él sostenía que el Dios del Antiguo Testamento era radicalmente diferente al Dios revelado en Jesús, que es el del Nuevo Testamento. Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo y vengativo. Es decir, es un Dios malo. Es un Dios que permite las guerras, es un Dios que manda a arrasar ciudades por completo. Entonces Marción decía, ese Dios del Antiguo Testamento es malo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, que ama a todas las personas sin distinción alguna. Así que bienvenido el Dios bueno, pero este Dios del Antiguo Testamento lo desechamos. Marción entonces enseñaba, de hecho, él sacó una especie de canon bíblico y eliminó el Antiguo Testamento y también eliminó partes del Nuevo Testamento donde hablaba acerca de la ley. Este hombre Marción quería que la Biblia fuera una Biblia solamente de amor, de paz y de gozo, donde omitía la justicia y la ira de Dios, y en vez de eso solamente quería una vida llena de amor y de paz, donde pasaba algo malo y entonces decía que entonces ese Dios del Antiguo Testamento estaba completamente errado. Pues como desde el principio han tratado de torcer las Sagradas Escrituras y se han levantado de diferentes doctrinas en todos los tiempos, tratando y procurando entonces de esta manera desvirtuar la bendita palabra del Señor. Así que como Marción, muchos hombres han tratado de torcer la Sagrada Escritura, pero no solamente él, no solamente en ese tiempo, no, en todos los tiempos. Si miramos hoy en día, tantas doctrinas que hay y se levantan, como cada cual dice tener la verdad, como cada cual dice y quiere enseñar sus propias doctrinas, como hacían en el tiempo de Jesús los fariseos y los saduceos. Vamos entonces, mis hermanos, al texto base que vamos a tratar en esta mañana. Trataré 4 puntos. El primero es, el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplir.
Dice entonces el versículo 17, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Este abrogar, digamos que es destruir. Él les decía, no piensen que yo he venido ¿a qué? A destruir. O sea, yo no vine a acabar con todo. Yo no vine a hacer borrón y cuenta nueva. No, Él no vino a eso. El Señor vino al contrario. Dice, yo vino ¿a qué? A cumplir. No he venido a abrogar, sino que a cumplir. Y es que nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Si alguien la pudo cumplir, fue Él. Y si alguien la cumplió también, ¿quién fue? Él mismo. Jesús, nuestro Señor, conocía el pensamiento de las personas, y por eso en ese sermón del monte, recordemos que el Señor estaba en un monte dando un gran sermón a una multitud de personas judías con conocimiento de la ley. Y les decía entonces a ellos, cuidado ustedes con lo que están pensando. Y es que algo importante de los seres humanos es la mente. Tenemos una mente muy volátil, que fácilmente se puede desviar y se puede torcer, y un pensamiento contrario o negativo o mal enseñado o que llega a nuestra mente que nos pueda torcer la palabra del Señor, y de ahí comienza una desviación doctrinal. Jesús dijo, yo no vine a destruir, no piensen eso, yo vine ¿a qué? A cumplir. Cuando Jesús vino entonces, se cumplieron en él más de las 300 profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Señor. La ley, los salmos y los profetas habían anunciado a ese Mesías prometido. He ahí, el Señor prometido estaba delante de todos ellos. De hecho, hay un texto bastante particular. Quiero que lo leamos. Le invito por favor para que vaya al Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 16. Evangelio según San Lucas 4, 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hace tiempo leímos esta porción de la Escritura y preguntamos a la congregación, este versículo 18, ¿de quién está hablando? ¿De nosotros o de Jesús? Y hubo cierta división entre algunos. Pensaban que eso se trataba de nosotros. Y no, se trata de Jesús, que fue cumplida esa palabra completamente en Él. Eso está en Isaías 61, 1 y 2. Entonces Jesús dijo en la sinagoga de ellos: el Espíritu del Señor está ¿quién? Sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y hay el cumplimiento. Y el versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que Isaías dijo 800 años antes aproximadamente tuvo cumplimiento en ese momento delante de la sinagoga con los fariseos y los escribas. Así que Jesús, mis hermanos, no vino a destruir, vino a cumplir. Además, cumplió perfectamente todo, porque dice que Él no pecó en nada. Nuestro Señor no pecó en ninguna manera. Él no erró como nosotros erramos. Por eso Jesús es nuestro modelo a seguir, porque Él no se equivocó. Todos los hombres nos equivocamos y erramos,
por importante, por sabio, por inteligente, por prudente, por entendido, por lo que sea, todos los seres humanos estamos sujetos a error. Pero Jesús no. Él es perfecto. Él murió, pero Él también, ¿qué? Resucitó. Mis hermanos, la ley del Señor entonces tuvo cumplimiento ¿en quién? En Jesús nuestro Señor. Ahora, aquí podríamos entonces hacernos una pregunta acerca de la ley. ¿Ha escuchado el término ley? Y eso lo asume uno como aquel. La ley de Moisés. Eso lo lleva uno como al Antiguo Testamento, como a los sacrificios, a las ofrendas, a los corderitos, como a esos hombres vestidos con unas túnicas blancas, como al templo, como que lo lleva uno a eso. Entonces, cuando hablamos de la ley, podríamos hacernos una pregunta: ¿será que la ley tiene que ver algo con nosotros hoy? ¿O quedó abolida completamente? ¿La ley está abolida o tiene que ver algo con nosotros hoy? Otra vez estamos como en, ¿cierto? Debería llegar a un acuerdo. Digamos que la ley se compone o tiene varios componentes. Digamos que tienen 3 componentes. Está la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Digamos que se resume a eso. Son más de 600 leyes, mandamientos y preceptos. Digamos que está encerrada en estas 3. La ley moral tiene que ver, o su función era regular la conducta de todos los hombres. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿los conocen? Éxodo capítulo 20. Bueno, entre ellos, no robarás, no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley moral. Lo otro era la ley judicial. Era parte del funcionamiento de Israel como nación, con los estatutos, con los juicios, con las leyes, con los jueces. Esa es la ley judicial. Y la tercera es la ley ceremonial. Fue escrita para estructurar la adoración de Israel. Los sacrificios, las ofrendas, las libaciones, todo ello tenía que ver con la ley ceremonial. De hecho, la ley es preeminente porque aún los profetas la confirmaron en el Antiguo Testamento, la enseñaron y también la vivieron. En la gran mayoría, no perfectamente, pero así lo hicieron. Entonces, mis hermanos, ¿será que esto tiene que ver con nosotros hoy? Moral, judicial y ceremonial. Bueno, quiero decir lo siguiente. La ley judicial y la ley ceremonial fueron cumplidas y dejadas a un lado. La ley judicial y ceremonial terminaron en la cruz. Pero la ley moral está vigente y se cumple por medio y en todos los discípulos del Señor. Esa ley moral de la cual habla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. De hecho, también se levantó una herejía muy grande en el siglo I y II acerca de un movimiento llamado el antinomianismo, que también de pronto muchos lo han escuchado. Anti, contra, nomos, ley. Esta es una doctrina teológica que enseña que los cristianos, una vez salvados por la gracia mediante la fe en Jesucristo, no están obligados a obedecer la ley moral del Antiguo Testamento. Es más, algunos grupos gnósticos en los siglos I y II también tenían ideas antinominianas. Creían que el cuerpo era malo y el espíritu bueno. Por lo tanto, las acciones físicas como el pecado no importaban realmente. Bueno, la materia es mala, entonces el espíritu es bueno, y si pecaban, entonces no había ningún problema. ¿Qué tal esa enseñanza? No estamos regidos bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted puede hacer lo que quiera. Ya usted es salvo, no importa su condición, porque este cuerpo realmente al final pues va a morir y es malo, la carne es mala. Entonces no había problema y habían terribles problemas en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 1 y 2 dice: ¿pecaremos pues
para que la gracia abunde. ¿Qué hacemos? Dice Pablo, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo será eso? Había un problema también en el tiempo, digámoslo así, de estos gnósticos en el tiempo del apóstol Pablo, y tenía que refutar esa falsa enseñanza, que entonces porque estamos en gracia vamos a pecar. ¿Será eso correcto? Que el cristiano que es salvo entonces puede seguir haciendo y viviendo una vida licenciosa, haciendo lo malo y tranquilo que usted es salvo, no tiene ningún problema. ¿Será eso correcto? No, es completamente incorrecto. De hecho, digamos que los reformadores, Lutero y Calvino, rechazaron el antinomianismo. Por ejemplo, defendían que aunque no somos salvos por la ley sigue teniendo un propósito para el cristiano, y ese es mostrar el pecado. La ley moral de Dios muestra nuestra condición pecaminosa. Tendríamos que ir a Romanos, pero lo estamos viendo los miércoles, así que venga el miércoles para que vea la explicación acerca de esta parte, acerca de la ley y la gracia. Mis hermanos, la ley sigue vigente, pero solamente la ley moral, que es aplicada a nuestros corazones, por medio de la cual entendemos lo bueno y lo malo. Entendemos que cuando decimos mentiras, estamos pecando contra Dios. Que cuando tenemos malos pensamientos inmorales, de suicidio o de homicidio, estamos también pecando contra el Señor. Cuando se está deseando lo ajeno, también dice que es pecar contra el Señor. Y muchos más mandamientos que son aplicados a nuestra mente y corazón. Es esa ley moral del Señor. Mis hermanos, el Señor no vino a abolir, Él vino a cumplir, y por medio de Él podemos entender y tener una perfecta salvación. El versículo 18 de Mateo capítulo 5 dice de la siguiente manera: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Recordemos que el Señor está poniendo como lo más pequeño, y estas eran las letras, digámoslo así, más pequeñas del hebreo, pero también del griego. Eran como las más insignificantes, y Jesús está diciendo, es que hasta lo más pequeño es importante. Hasta una tilde es importante, hasta una coma es importante, hasta una jota es importante en la Escritura. Toda la palabra de Dios, recordemos, es perfecta, es inerrante. Y aún lo más mínimo, según dice el Señor, es completamente importante. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Quiero, mis hermanos, leer este versículo, pero en la versión de las Américas, que dice de la siguiente manera: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mis hermanos, la palabra se ha cumplido parcialmente en la venida del Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, pero no está completa, o sea, no se ha cumplido ya a cabalidad. Hago una pregunta a la iglesia, entonces, ¿qué falta por cumplirse de la palabra del Señor? ¿Qué falta por cumplirse? ¿Qué falta? ¿Falta algo? Sí, falta algo. Falta que seamos muy ricos y muy prosperados, que no tengamos ninguna enfermedad y que nunca nos duela nada, que en la casa no hayan problemas ni dificultades. Eso es lo que falta. No, eso es lo que muchos enseñan.
Lo que falta es que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a llevar. ¿Por qué? Dice el predicador, porque yo lo declaro, que yo lo digo, o porque yo lo enseño. Y están suprimiendo la palabra de Dios por sus propias palabras. Y es más, osan, digo yo, temerariamente reemplazar la palabra de Dios por la del hombre. Porque están omitiendo a Dios por el yo y están entreteniendo a las personas para amontonar masas y que estos los sigan. Hacer como Marción, tranquilo, ven a Dios que vas a prosperar. Tranquilo que Dios es un Dios bueno, misericordioso. Tranquilo que Él no castiga y Él no corrige. No, Él no hace eso. Tú puedes hacer lo que quieras y Dios siempre te va a amar. ¿Eso es correcto? En lo absoluto, mis hermanos. En lo absoluto. No es el Evangelio que muestra la Sagrada Escritura. Dice que todo se va a cumplir. Y la palabra de Dios es ¿qué? Es eterna. Y tendrá cumplimiento entonces cuando el Señor Jesucristo regrese. Eso está escrito en la Biblia. El Señor tendrá su regreso. Y cuando Él venga, dice Mateo capítulo 25, y muchos más textos, entonces, cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos, dice el apóstol Pablo, que tenían la esperanza, no la alcanzó, seremos levantados juntamente con Él. Esta es la que falta. Entonces la Biblia estará hasta que Cristo regrese. Estará. Es inmutable. No se perderá ni lo más pequeño, ni una coma, ni una tilde, ni una jota. Pasarán hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. De hecho, algunos textos que podríamos usar para reforzar lo que estoy diciendo, leeré en favor de ustedes porque voy a ir rápido. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y ese siempre qué es? Es eterna. No la podrá cambiar. La Biblia fue escrita, el último libro, hace más de 2000 años. Y se escribió en un periodo de 1500 años la Biblia aproximadamente. Más de 40 escritores diferentes. Hace más de, 4000 años aproximadamente se escribió el primer libro. No sé si estoy equivocado. 4000, algo así creo yo. Y la Biblia todavía está. Se han escrito libros muy importantes y muy famosos. De hecho, la iglesia primitiva fue fuertemente influenciada por el platonismo. Eran filósofos muy importantes, pero nunca pudo superar la palabra del Señor. Porque los escritos de los filósofos o de las personas bastante reconocidas han pasado, pero la Biblia permanece hasta el día de hoy y permanecerá. Nunca se ha perdido y nunca se perderá. Ni la más pequeña de las letras. Mis hermanos, el versículo 19 de Mateo capítulo 5 dice de la siguiente manera. Lo leeré, mis hermanos, en la versión de las Américas. Este versículo dice: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Lo repito: cualquiera pues que ¿qué?
que anule ¿qué? Uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños. Cualquiera pues que los omita, que los quite, que los anule, dice el Señor, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús enseñó, acusó a los escribas y los fariseos, porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Ponían cargas pesadas en las personas que ni ellos mismos podían llevar. Es más, un dato así general. Por ejemplo, el sábado no podían ellos llevar cargas, digámoslo así, o no podían cargar o caminar hasta como la ley lo establecía. Pero los fariseos y escribas habían llenado la ley de pequeños mandamientos humanos, doctrinas de hombres. Por ejemplo, si un sastre en su tiempo salía de su casa y resulta que se le olvidó quitar la aguja de su traje, decían los fariseos que ya estaba pecando porque está llevando una carga extra en su vestido. Una aguja. Para ellos era pecado. ¿Qué tal esa exageración? Medían las gotas que podían tomar aún de agua o de leche, o aún la miel, que era en ese tiempo tan importante. Tenía que ser por porciones medidas y pequeñas, porque si de pronto se pasaba una gota podría pecar. Tenían el uso del lavamiento de las manos, de las jarras, de las ofrendas, y así como esto tenían cientos de mandamientos que estaban quitando, o sea, que estaban anulando la palabra, la ley, estaban poniendo mandamientos de hombres. No estamos lejos, mis hermanos, de los fariseos y los escribas. No estamos lejos. Porque también en este tiempo vemos cómo quitan de la palabra de Dios y también ponen de ella. Y esto es un terrible problema, porque las personas están quitando lo más importante, que es la palabra del Señor. Hay un texto bastante conocido que yo quiero que lo leamos, por favor. Está en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Dice el apóstol Pablo: dice, estoy maravillado, texto que de pronto hemos leído en la congregación, estamos todos ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, que dice el apóstol Pablo, sea anatema o sea maldito, dice el apóstol. Cualquiera, dice él, nosotros o un ángel del Señor que anuncie otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Qué dura enseñanza o escrito del apóstol Pablo. Cualquiera entonces que enseñe un evangelio diferente al que está escrito, según dice el apóstol Pablo, está en maldición. La pregunta entonces sería: ¿habrán en estos momentos personas como anatemas? Si el apóstol Pablo está diciendo eso, ¿será que hay personas hoy en día que están bajo maldición por causa de su falsa enseñanza? Sí. El mundo está perdido en falsas enseñanzas, porque toman la escritura y la toman a medias. Y como decía alguien, no hay peor mentira que una verdad a medias.
porque viene con engaño. Las religiones engañan. Aún hemos hablado mucho acerca de las congregaciones, llamémoslo así, cristianas, que enseñan un falso evangelio de prosperidad y de confesión positiva. Los hemos denunciado porque están pervirtiendo el evangelio y enseñando lo que no es. Hoy en día recordemos que hay muchos movimientos apostólicos y proféticos, y en este tiempo ya no hay apóstoles. Amén. Ya no hay apóstoles, bíblicamente no. Imposible. Bíblicamente es un imposible. No hay apóstoles en estos tiempos. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Aunque aparecen también algunos, por ejemplo como Bernabé, cuando se habla en el libro de los Hechos, está hablando más de aquellos que fueron enviados juntamente con Pablo. Pero para ser apóstol, primer requisito, tendría que haber visto y estado con nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1. Segundo, tendría que haberlo visto en su resurrección. Esos dos requisitos, ¿hay que los cumple en este tiempo? No, ninguno. Y si miramos, obviamente hay muchos más, por eso son muy importantes. Hoy en día hay apóstoles, ¿viste al Señor Jesucristo? Pues el apóstol Pablo no estuvo con el Señor. El apóstol Pablo tuvo una revelación directa del Señor Jesucristo. Le fue revelado el evangelio completamente del Señor Jesucristo y fue dado por el Señor. Y como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, y yo, dice Pablo, como el último, como un abortivo, fui llamado, ¿cierto? Fue el último ¿fue quién? El apóstol Pablo. Cuando escuches un movimiento apostólico y profético, ya tampoco hay profetas de oficio, el último fue Juan el Bautista, no hay más. Cuando escuches eso, tienes que salvar tu alma, huir por tu vida, porque estás en grave peligro, porque estás escuchando a personas que están torciendo las Escrituras por, creo yo, fines egoístas, por lucro. De hecho, digamos que hay dos oficios que están muy desvirtuados en este tiempo. Dos oficios, los políticos y los pastores. ¿Cierto? ¿Quién cree en un político? ¿Quién cree? Pues difícil, ¿cierto? ¿Y en un pastor? Tampoco. Bueno. Yo cuando voy a cierto lugar, cuando estábamos con lo del sonido, averiguando y todo eso en el almacén, y entonces el muchacho ensayando, vea cómo suenan de duro, ¿cierto? Vea cómo suenan de bueno, eso lo ponía todo taco, entonces yo decía dentro, ¿qué pensará pues que nosotros que... como lo mismo siempre, ¿cierto? Como que está en la mente de las personas. Pero vea cómo suena. Y vea este suena más duro todavía. Entonces no necesitamos que suene bonito, no duro. Ok, ¿cierto? Como que en la mente de las personas está, como dije en estos días, que somos un poco de locos, ¿cierto? Que brincamos, saltamos y nos movemos, porque eso está en la mente de muchas personas, y cuando invitan vamos a la congregación, dicen, no, están locos, ¿cierto? Y verdaderamente parecen locos con lo que hacen, pero así no es el evangelio. El mismo apóstol Pablo en Corintios capítulo 14 dice, hágase todo decentemente y con orden. Obviamente hay un contexto acerca de los dones espirituales, pero Pablo llama al orden, a la iglesia. Así que, mis hermanos, estamos rodeados de falsas enseñanzas donde invitan a las personas simplemente a un domingo, un momento emocional,
donde hacen simplemente un masaje de conciencia para que usted se vaya para su casa recargado y entonces pueda estar feliz y dichoso y venga que usted va a tener, va a ser, va a ir. Y hay profetas, y hay apóstoles, y hay de todo, dando una palabra de ánimo, porque tú necesitas una palabra de ánimo para que estés bien. Y como también hemos enseñado, ese es un evangelio moralista y que solamente está inclinado o está guiado a hacer sentir bien a las personas. De hecho, el evangelio incomoda muchas veces. No siempre incomoda. Siempre incomoda el evangelio, porque siempre nos va a confrontar. ¿Qué va a confrontar? Nuestra condición caída, humana y pecaminosa. Entonces, la palabra de Dios, cuando es predicada, produce dos efectos. Produce en unos salvación, pero en otros nos lleva más a la condenación. Porque hay que decidir. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas, sigamos leyendo, Gálatas capítulo 1, versículo 9, sigue diciendo: como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué tal el apóstol Pablo? Denunciando la falsa enseñanza y que prefiere al Señor que, como dice en el texto, que agradar a los hombres. Pero no solamente la iglesia evangélica comete esos errores, todas también. La iglesia católica romana también lleva a millones de personas al infierno por sus falsas enseñanzas, porque hace pensar a sus fieles que están bien y sus vidas no cambian para nada. Pero usted está bien, solamente venga y se confiesa y va a salir perdonado. Pero sale del confesionario y lo tremendo es que casi en todo parque hay iglesia, pero también hay negocios. Entonces salen de ahí muchos al billar o no sé, a la discoteca o cualquier cosa. Y salen a hacer sus cosas malas y erradas. También están enseñando mal. La Iglesia Católica Romana lo que hace es con sus sacramentos decir a las personas que entonces sigan los pasos y al final cuando se muera se invita pues a la autoridad para que le haga los santos óleos y se salvó. Así es. No, eso es un error también. Y millones de personas están engañadas en la misma idolatría, que dicen que no son, pero sí son idólatras. Claro que tienen sus imágenes grandes y de año en año sacan sus imágenes y las pasean por todas partes y creen que ese es Dios. No, ese es un ídolo, que es una representación, no, pero a la vez están adorando a los ídolos. Salmo 115. Bueno, lo lee en su casa. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y semejantes son a ellos los que los hacen y los que los adoran. Son ídolos mudos que si no cambian y se arrepienten, su destino será la condenación eterna. Entonces hay error, y no solamente de ellos, muchas otras religiones que están errando con la palabra del Señor, están bajo maldición. Nuestro Señor, que está enseñando a la multitud, ¿qué les está diciendo en San Mateo capítulo 5, el versículo 18? Porque en verdad os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, no pasará ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo que se cumpla. El versículo 19: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los enseñe, que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino
de los cielos. Estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Jesús en Juan capítulo 5 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, mis hermanos, las sagradas Escrituras. Y por último, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, la justicia aquí no es simplemente el cumplimiento externo de las normas, como lo practicaban muchos fariseos, sino una justicia interior, auténtica, transformada por un corazón rendido a Dios. Los fariseos ponían terribles cargas en las personas. Y algunos decían que este versículo 20 es como el corazón del Sermón del Monte. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Recordemos que estos eran los representantes religiosos en el tiempo del Señor. Eran los que enseñaban supuestamente la ley en las sinagogas, pero enseñaban, pero no vivían. Enseñaban, pero no hacían. La justicia del reino es mayor que la religión exterior. La justicia viene de un corazón arrepentido, no de lo que yo puedo hacer exteriormente. Entonces el Señor también denunció públicamente a los fariseos. No nos extrañemos, nuestra intención no es criticar, pero sí debemos denunciar. Porque aquel que no lo hace está siendo cómplice de aquel que está cometiendo el error. No podemos hacer eso. Tenemos que denunciar. ¿Somos los mejores? No. ¿Somos perfectos? Pues tampoco nos equivocamos. Sí, pero procuramos estudiar juiciosamente la palabra del Señor. Enseñarla expositivamente con su texto y su contexto. Procuramos servir y vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que denunciar también la falsa enseñanza que se está propagando por muchas partes y que está llevando al error a miles y a millones de personas. Jesús denunció y dijo: si su justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, tenemos que reflexionar. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, recuerden, no ningún hombre. Nos tenemos que medir ¿es con quién? Con Jesús. Y la palabra de Dios, mi hermano, es un tesoro en nuestras manos. Hemos dicho mucho como iglesia: hermano, lea la Biblia, ¿cierto? Lea la palabra del Señor. Por favor, todos los días trate de hacerlo. Es importante para su vida de fe. Lea la Escritura. Y no es que querramos ser canzones, es que no hay otra manera de crecer en fe y también de verificar el error doctrinal. Cuando predicamos aquí la palabra del Señor, leemos acá y usted puede corroborar con la Biblia lo que estamos diciendo y predicando. Esa es nuestra intención. Mis hermanos, tenemos un tesoro en las manos. ¿En serio? Un tesoro en las manos. La palabra de Dios. No solamente la palabra, porque casi en toda casa hay una Biblia, ¿cierto? En la sala ya no se ve mucho, eso era anteriormente, ¿cierto? En la sala había un atril con una Biblia muy grande abierta en el Salmo 91, y entonces se pensaba que eso era como una especie de amuleto, ¿cierto? Algunos eran más atrevidos, que les llegué a escuchar, no miento en esto, que ponían la Biblia debajo de la almohada como para tener sueños gratos y que les fuera también bien. Tenían la Biblia como amuleto.
no es suficiente. Somos tan afortunados que tenemos al Espíritu Santo. Y que podemos no solamente leer, sino también entender la Biblia, que es lo más importante. Muchos la llevan a un colegio o a diferentes lugares, pero no la entienden. Cuán privilegiados somos, que podemos no solamente leer, sino también entender la palabra del Señor. Así que ese tesoro nos lo dejó nuestro Señor para beneficio y salvación de nuestras almas. Recuerde que la Biblia permanece ¿para qué?